Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión nos encontramos con la doctora Ada Chicharro, neuróloga de Clínica Alemana, con quien hablaremos de los mitos sobre la epilepsia. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Cote, por la invitación. Para mí es muy grato estar acá, especialmente hablando de este tema que es la epilepsia. Y que muchas personas probablemente les va a dar mucho interés de escuchar lo que tenemos que contarles, ¿cierto? Doctora, ¿qué tan frecuente es la epilepsia y a quiénes afecta principalmente? Sí, bueno, la epilepsia es una enfermedad que es bastante frecuente, afecta al 1% de la población. Siempre pasa que los pacientes creen que son como los únicos que tienen esto y eso los hace sufrir mucho, pero la verdad es que es algo bastante frecuente y que también es frecuente que no se cuente. Así que muchas veces no se sabe que otras personas, a lo mejor de un mismo curso, también pueden padecer de epilepsia. ¿Y a quiénes afecta? Bueno, afecta a todas las edades. Cualquier persona puede comenzar con epilepsia en cualquier momento de la vida. Sin embargo, hay dos momentos o dos edades en que la epilepsia es más frecuente que se diagnostique, que es en los pacientes menores de 1 año y en los adultos mayores de 60 años. Son estos dos grupos etarios los que son más comprometidos. Probablemente lo que comentaba usted es interesante, que no se sepa mucho, no se converse mucho de este tema. ¿Será por un tema social? Las personas como que se sienten un poco, los pacientes que tiene usted, se sienten un poco como cohibidos con respecto a este tema y tener que enfrentarlo como más socialmente. Sí, yo creo que hay mucho estigma asociado a la epilepsia, principalmente por desconocimiento. No se sabe mucho de la enfermedad. Antiguamente se pensaba que era una enfermedad incluso que podía ser contagiosa. Claro. Hoy en día eso sabemos que está totalmente descartado. Sin embargo, hay un estigma asociado que ha sido difícil de quitar. Tanto es así que la Liga Chilena contra la Epilepsia ha hecho varias campañas que se han titulado Sacar la epilepsia de la sombra. Porque para poder dejar de tenerle miedo a la epilepsia hay que conocer la epilepsia, qué es lo que es, por qué se produce y cómo se trata. Claro. Doctora, ¿y es posible que, por ejemplo, a un adulto que no tenga antecedentes de epilepsia en la infancia le dé en cualquier minuto? Usted ya ha adelantado un poquito, sí, que a cualquier persona le puede dar, pero ¿es posible que sin ningún antecedente venga de la nada un episodio? Es buena esa pregunta porque muchos pacientes me dicen, pero doctora, si yo nunca he tenido epilepsia, no conozco a nadie en mi familia que tenga epilepsia, ¿y por qué me dio esto ahora? La verdad es que la epilepsia, como les digo, puede afectar a cualquier persona, a cualquier edad, no necesariamente tiene que tener antecedentes familiares, porque las causas de la epilepsia, como vamos a conversar más adelante, son múltiples. Hay un pequeño porcentaje de epilepsias que son de origen genético, pero la gran mayoría no lo son. ¿Y una crisis epiléptica es lo mismo que la epilepsia en sí como enfermedad? No es lo mismo porque las crisis de epilepsia pueden ser provocadas por causas que sean modificables y que sean transitorias, ¿ya? Por ejemplo, una ingesta de algún medicamento que baje el umbral convulsivante puede inducir una crisis sin necesariamente que la persona tenga una predisposición para tenerlas. O sea, yo le digo, deje de tomar este medicamento, que este medicamento le provocó la crisis, lo suspende y nunca más le vuelve a dar. ¿Ya? No solo esto sucede con medicamentos, también sucede con estilos de vida a veces que son poco sanos, por ejemplo la privación extrema de sueño, gente que duerme muy muy pocas horas puede tener una crisis en algún momento por privación extrema de sueño, o alguien que bebe alcohol, por ejemplo, y lo hace en grandes cantidades, puede también presentar una crisis de epilepsia producto de la ingesta de alcohol. Estos son ejemplos, pero hay muchas cosas que pueden provocar crisis y que son factores que si tú los sacas, digamos, la persona ya no tiene más riesgo de seguirlas teniendo. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes de la enfermedad en sí? ¿Hay alguna causa que desencadene que nosotros tengamos la enfermedad más allá de las crisis que conversábamos recién? Exacto. Y mira, yo diría que, porque entendiendo que la epilepsia es una enfermedad que se caracteriza por una predisposición a tener crisis epilépticas espontáneas, o sea, que no sean provocadas por las causas que anteriormente conversamos y que sean recurrentes en el tiempo, ¿ya? Eso es epilepsia. Ahora, ¿qué provoca esta condición? Puede ser provocada por múltiples causas.
pero yo las dividiría en 3 grupos. La primera, las de origen genético, que son un porcentaje muy pequeño y que habitualmente se empiezan a manifestar en la infancia temprana o en la adolescencia. El segundo grupo son aquellas que son secundarias a una lesión en la corteza cerebral. Y esta lesión puede ser de muy diversas causas. Puede ser un accidente vascular que dejó una cicatriz, puede ser un traumatismo encefalocraneano que dejó también una zona afectada, puede ser una cirugía previa por alguna razón, puede ser un tumor cerebral, ya sea benigno, más de mayor grado, más maligno. Hay muy diversas causas, pero cualquier lesión que afecte la corteza puede provocar epilepsia. Y tenemos un tercer grupo de epilepsias de causa desconocida. Que desgraciadamente esto no es tan raro, ¿ya? Hay un porcentaje alto de las epilepsias en que uno no encuentra la causa. Solamente se manifiesta. Exacto. Y uno hace todos los exámenes, está todo normal, pero la persona tiene epilepsia. Doctora, ¿y hay forma de prevenir esta enfermedad? La verdad es que es difícil prevenirla, excepto con cosas como de salud pública, que yo te diría, una de las cosas que creo más importante para prevenir es el ingerir en forma moderada alcohol. Ya. ¿Y por qué te digo esto? Porque el alcohol es un factor de riesgo para los accidentes automovilísticos, para los accidentes en moto, para las personas que caminan en la calle y las atropellan, y un traumatismo encefalocraneano indirectamente puede llevar a epilepsia. Claro. Y lo otro importante es que hay estudios más nuevos que están recién como realizándose, que nos muestran que cuando los adolescentes empiezan muy tempranamente a consumir alcohol y lo hacen en grandes cantidades, esto pudiera eventualmente, no está demostrado, pero hay estudios que van en esa línea, pudiera también en el futuro desencadenar no solo en crisis epilépticas provocadas por el alcohol, sino que también en una mayor predisposición a tener epilepsia. Doctora, ¿y qué pasa con el consumo de drogas? Sí, es bien interesante tu pregunta porque en general yo te voy a contar lo que pasa cuando uno atiende a los pacientes jóvenes y les pregunta, ¿tú consumes droga? Y te dicen, no consumo droga, pero marihuana sí. Entonces, no lo agrupan en el mismo. Claro, no está considerado como de repente en la mente de las personas como una droga, sino que como más algo natural. Incluso algunos creen que hace bien, que sirve para la epilepsia. Y yo quiero aclarar aquí que la marihuana no es tratamiento para la epilepsia. Lo que probablemente ha generado confusión es que hay un componente de la marihuana que es el cannabidiol, que cuando se ha purificado en un 100% muy purificado, eso ha sido usado como tratamiento de la epilepsia. Sin embargo, es muy difícil este proceso de purificación, por lo tanto llegar a ese preparado de puro cannabidiol es tremendamente caro, muy caro. O sea, no es como llegar a consumir y eso no se me va puede a tener llegar a eso de forma artesanal. Todos los preparados artesanales que existen hoy en día tienen también THC, que eso es uno de los componentes malos para la epilepsia. Por lo tanto, ninguno de los preparados artesanales que existe hoy en día, ni tampoco el consumir marihuana fumándola, nos va a ayudar en la epilepsia. Todo lo contrario, es absolutamente deleterio, es malo, ¿ya? Y tiene una cosa que quiero recalcar, y que es que el consumo de marihuana aumenta el riesgo de tener psicosis. Y la epilepsia también se ha asociado con un mayor riesgo de cuadros psicóticos. Por lo tanto, estoy teniendo 2 factores asociados. ¿Ya? Y tener psicosis cambia la vida de una persona. Por lo tanto, por distintos motivos, tanto como que puede empeorar la epilepsia, como que favorece el desarrollo de cuadro psicótico, es que la recomendación médica es por ningún motivo consumir marihuana. Y ni hablar la mezcla de marihuana y alcohol. Absolutamente. Ahí se potencian ambas conductas negativas. Hace un momento nosotros hablábamos que había un estigma social con el tema de la epilepsia, ¿cierto? Por lo tanto, es desconocido, hay muchas personas que no saben qué hacer, porque le puede venir una persona en cualquier minuto, probablemente una crisis. ¿Qué tengo que hacer yo si es que veo a alguien que está teniendo una crisis de epilepsia? ¿Cómo deberíamos actuar? Mira, lo primero es que tenemos que mantener la calma, porque la verdad es que es una situación que cuando a uno le toca es bien fuerte, porque incluso hay personas que piensan que el paciente que está teniendo una crisis falleció porque deja de respirar. Entonces, lo primero es mantener la calma, saber que esa persona se va a recuperar, que es un proceso que habitualmente parte con un sonido gutural, hacen un ruido muy característico que es como... ¿Ya? Y en ese momento quiere decir que la persona está teniendo contracciones musculares de la musculatura respiratoria.
Posterior a eso, generalmente viene un periodo de rigidez intensa y luego de saltos, de movimientos involuntarios, que muchas veces van asociados a cianosis, a un cambio en coloración de la piel que la persona se pone como morada, ¿ya? Y esto es porque puede haber una apnea que es transitoria durante la crisis, y esto es parte de la crisis y los pacientes después se recuperan de esto, ¿ya? La crisis dura en promedio 1 o 2 minutos. Lo que pasa es que se hace muy largo. Porque claro, se hace una eternidad si es que uno se enfrenta a esto. Exacto, es de mucho estrés, es como un terremoto, que el terremoto uno le dicen cuánto duró y duró 1 minuto y resulta que se hizo muy largo. Lo mismo pasa en las crisis. Es muy inhabitual que una crisis de epilepsia tónico-clónica, como las crisis convulsivas que conocemos, sobrepase los 2 minutos de duración. Lo que pasa es que después de eso, cuando la persona ya no se está moviendo, viene un periodo que es de recuperación, que se llama posictal, y que es un periodo que dura entre 20 minutos hasta 1 hora, en que la persona está somnolienta, está confusa, no reconoce a los que están alrededor, por lo tanto si lo tratan de afirmar o se encuentra que está lleno de personas que no conoce, se va a agitar y va a empezar a golpear. Eso es como habitual en las crisis, ¿ya? Entonces hay que tratar de darle espacio, ¿no es cierto?, de que no se asuste, tratar de hablarle con una voz tranquila, siempre que cuando la crisis termina, tratar de poner al paciente de lado, porque a veces vomitan y el riesgo es que este contenido se pueda ir al pulmón. Entonces hay que ponerlo de lado para que si vomita, el vómito se expulse. Tratar de poner siempre algo blandito bajo la cabeza, puede ser un chaleco, un polerón, lo que sea, para que no se golpee en el suelo. Y también es importante saber lo que no hay que hacer, ¿ya? Porque intuitivamente las personas tienden, en su gran mayoría, a poner algo en la boca para evitar que la persona que está teniendo la crisis se muerda la lengua. La lengua no se corta, la lengua se muerde, ¿ya? Se muerde en los costados posteriores y habitualmente sale sangre. Pero eso es como que queda una pequeña herida en la lengua que después se recupera. Si ustedes introducen algún objeto en la boca, es peligroso para el paciente porque se puede ahogar con ese objeto, y también para la persona que lo introduce, porque a veces las mamás muy angustiadas incluso meten los dedos en la boca. Y eso puede generar lesiones muy importantes. Así que la recomendación es no introducir nada en la boca. Eso es un mito, entonces. Sí, absolutamente. ¿Y qué tenemos, por ejemplo, que sostenerlo o asegurar solamente su seguridad, que no se golpee la cabeza, además de darle espacio, por supuesto? Sí, bueno, si uno ve que la persona está de pie, por ejemplo, y está comenzando a darle una crisis, inmediatamente a sostenerlo, ¿no es cierto?, tratar de apoyarlo, ponerlo en el suelo, recostado para que no se golpee, y ojalá sacarse el chaleco que uno lleva puesto, algo blando para ponérselo bajo la cabeza, porque a veces los movimientos son muy bruscos y se pueden golpear contra la superficie. Y como les digo, cuando termina, ponerlo de lado para ayudar en la expulsión de las secreciones. Perfecto. Bueno, anteriormente lo mencionamos también, pero ¿se hereda la epilepsia? ¿Hay carga genética importante? Hablamos de un 1% más o menos. El 1% de las personas tiene epilepsia, pero la herencia, lo que se hereda es más o menos, o sea, si tú tienes una epilepsia genética, la probabilidad en la mayoría de las epilepsias, porque obviamente no son todas iguales, depende de qué tipo es, pero en su mayoría solamente un 10% se puede heredar. Es decir, que si tú tienes 10 hijos, a lo mejor uno va a tener epilepsia. Ya, y obviamente hay familias donde hay muchos más porque es una epilepsia de un tipo específico genético que tiene más, pero en promedio es como un 10%. ¿Y esta que es de carácter hereditario también se puede manifestar a cualquier edad? Generalmente se manifiestan más tempranamente en la vida, o sea, en los niños o en los adolescentes. Puede ser después, pero es más raro. Perfecto. Doctora, ¿y alguien que tiene epilepsia va perdiendo su capacidad cognitiva o tiene algún tipo de secuelas después de tener varias crisis? Sí, bueno, son muchas las crisis que tiene que tener una persona para ir perdiendo su capacidad cognitiva, ¿ya? Muchas veces cuando llega un paciente a la consulta y que llega asustado porque vio a otra persona que estaba esperando, ¿no es cierto?, y que tenía una discapacidad cognitiva, hay que considerar que muchas veces la causa de la discapacidad cognitiva es la misma que produjo la epilepsia. Yeah. Por ejemplo, un paciente que tenía un tumor maligno y fue operado, o un paciente que tiene una enfermedad neurodegenerativa que fue la que produjo la epilepsia, van a tener un trastorno cognitivo, pero no solo por la epilepsia, sino que por la causa que lo originó. ¿Ya? Pero pacientes que solo tienen epilepsia y no tienen una causa neurodegenerativa ni tienen una lesión tumoral que sea expansiva, no debieran tener un deterioro cognitivo muy importante, a no ser que sus crisis no se logren controlar en un 100% con medicamentos.
porque la ocurrencia frecuente de crisis, una, otra, y que no se controlan bien, eso sí puede ir deteriorando gradualmente y lentamente la capacidad cognitiva. Doctora, ¿y se cura la epilepsia? ¿Hay alguna forma de sanarla o solamente hay ausencia de crisis? Sí, bueno, la epilepsia en algunos casos se cura y que tiene que ver más con las epilepsias genéticas. Hay algunas epilepsias genéticas ligadas a la edad, que uno sabe que en cierta edad se van a manifestar y el cerebro va a madurar y que esa epilepsia se va a pasar, ¿ya? Pero esos son tipos muy específicos de epilepsia que cuando uno los diagnostica uno está tranquilo porque sabe que a cierta edad se va a pasar, ¿ya? Pero hay otras epilepsias que son más difíciles, especialmente las que parten en el adulto, porque ahí es más difícil que se pasen en forma espontánea, ¿ya? Y incluso hay algunas que se llaman epilepsia refractaria, que seguramente lo van a escuchar en alguna parte, y que son aquellos pacientes que cuesta mucho controlar sus crisis a pesar del uso de fármacos, ¿ya? Y en algunos de ellos la cirugía es la única herramienta curativa. ¿Se puede operar? Algunas epilepsias se pueden operar, que son la mayoría de ellas epilepsias secundarias a lesiones cerebrales, que si tú las sacas, el paciente queda totalmente libre de crisis y sin epilepsia. Así que eso es algo que también hay que educar bastante, porque no es bueno, y es lo que nos pasa muchas veces, que pacientes han vivido una vida entera con epilepsia pasándolo muy mal y resulta que su tratamiento era la cirugía y es curativo. Mire qué impresionante. Doctora, y usted mencionaba que hay varios tipos de epilepsia, entonces, ¿no? ¿Son todas como con las mismas características o varían el origen? ¿Cómo es? Sí, muy buena esa pregunta. Nosotros los especialistas nos referimos a la epilepsia y tratamos en plural, ¿ya? Decimos las epilepsias, porque existe una variabilidad muy grande, no solo en cuanto al tipo de crisis que pueda tener una persona, sino que en la probabilidad de respuesta al tratamiento, en qué tratamientos son más efectivos para esa epilepsia, en cuáles son las causas. O sea, todo es muy variable. Y lo que tú decías de cómo se manifiesta, en realidad, cuando uno se da cuenta que una persona tiene epilepsia, generalmente es porque tiene una crisis que nosotros llamamos tónico-clónica generalizada, una convulsión, ¿no es cierto? Claro. Que se cae al suelo, que tiene movimientos involuntarios, todo eso que a nadie le va a pasar desapercibido. Se piensa que solo esa es la epilepsia, la que tiene crisis convulsiva en el fondo. No, la verdad es que existen muchos tipos de crisis epilépticas distintos. Algunos de ellos las personas se demoran mucho en poder darse cuenta que eso eran crisis epilépticas, por ejemplo, las crisis de ausencia, en que hay una pequeña detención de la actividad. A veces los pacientes miran un punto fijo, si uno les habla no contestan, y eso puede durar 10 segundos, 20 segundos y sería. Entonces a veces pasa mucho tiempo antes que se haga el diagnóstico y pasan por déficit atencional o por volado, digamos. Claro. ¿Ya? Ese es un tipo, y el otro tipo es más difícil de reconocer aún, que son pacientes que tienen pequeños momentos en que se desconectan. Ya se mantienen los ojos abiertos, incluso pueden seguir hablando, pero pueden hablar incoherencias porque no están conscientes de lo que está pasando. Eso generalmente se asocia a movimientos automáticos. Ya pueden mover las manos, mover la boca, y si tú les hablas no te van a contestar y después no van a recordar lo que estaba pasando. ¿Ya? Esa crisis habitualmente dura 1 o 2 minutos y generalmente se dan cuenta otras personas. La persona que le pasa puede que pase totalmente desapercibido para ella. Así que esas son las crisis focales que nosotros llamamos con alteración de conciencia. Y son muy frecuentes en el adulto. Doctora, y por ejemplo, poniéndonos en casos ya más prácticos como de la vida cotidiana, ¿las mujeres con epilepsia pueden tener hijos? ¿O Sí. pueden tener alguna crisis que impida, por ejemplo, embarazarse? Sí, la verdad es que la gran mayoría de las mujeres sí puede tener hijos. Uno tiene que tener los cuidados necesarios. Siempre lo importante es que la madre esté bien para que el hijo esté bien. O sea, no podemos decir suspendamos los medicamentos porque quedó embarazada y resulta que si la madre tiene crisis, eso sí o sí le va a repercutir al hijo. Incluso puede haber una pérdida o una complicación del embarazo producto de las crisis. Por lo tanto, siempre lo importante es mantener a la madre con tratamiento para que no vaya a tener un aumento de las crisis durante el embarazo, y usar, y esto sí es importante, los medicamentos que sean menos riesgosos para la guagua. Claro. O sea, se puede modificar el tratamiento, Claro. pero no suspenderlo. Exacto, y lo ideal es hacerlo antes.
ya unos 6 meses antes, para asegurarnos que con el tratamiento que le dimos, que ojalá sea el menos riesgoso para el embarazo, la madre esté bien compensada. Le damos siempre vitaminas porque sabemos que algunos medicamentos se asocian a malformaciones fetales y la mayoría de ellos porque bajan ciertas vitaminas en la sangre. Entonces las suplementamos con vitaminas, tratamos de usar los medicamentos de menos riesgo, que sus crisis estén compensadas y ahí se puede embarazar. O sea, lo ideal es planificar el embarazo. Una mujer que sufre de epilepsia, ojalá que lo planifique junto con su especialista. Claro, eso es lo ideal. No siempre pasa claro. eso, pero de todas maneras que eso es lo recomendable y es lo que va a asociarse a un menor riesgo en el embarazo y obviamente también en el parto. Claro. Doctora, ¿es posible consultar por telemedicina para tratar esta enfermedad? Nosotros tenemos un programa que realmente es muy bonito, que lanzamos recientemente, donde sobre todo es muy útil para pacientes de regiones, en que nosotros hacemos una evaluación, los pacientes pueden tomar 1 hora por telemedicina a través de la página y luego tenemos un programa de acompañamiento con enfermería, en que ellos también citan al paciente por telemedicina para profundizar en todas las dudas que puedan haber quedado de la consulta médica y también para hacer un seguimiento en la adherencia al tratamiento, en posibles efectos secundarios y todas esas cosas que son tan importantes al momento del diagnóstico. Qué bueno entonces hacer el llamado a que puedan también consultar, sobre todo si son de regiones que tienen esa opción, ¿cierto? Sí, muy buena opción para los pacientes. Doctora, estamos llegando al final de este podcast. ¿Le gustaría dejar alguna recomendación, reflexión final para quienes nos estén escuchando? Mira, hay un tema que a mí me preocupa mucho actualmente y es la cantidad de alcohol que están tomando los jóvenes, estoy hablando de escolares, en tercero, cuarto medio, a veces parten en primero, segundo medio, con una moda que hay ahora que se llama binge drinking y que se refiere a tomar grandes cantidades de alcohol en un periodo corto. ¿Ya? Como estos desafíos que de repente salen. Claro, exactamente. Algunos juegos que hacen que el que pierde toma, cosas así. Y esto hay una medición que es cuando una persona toma más de 5 tragos, 5 piscolas, que es lo que toman habitualmente, en un periodo menor de 2 horas. ¿Ya? Y eso tiene un efecto a nivel del sistema nervioso central. Muchas veces eso provoca crisis convulsivas que son reactivas a esto, crisis provocadas, lo que hablábamos antes. Y creo que ese es algo que se habla poco, que se previene poco y que es peligroso. O sea, podríamos estar aumentando la cantidad de pacientes con epilepsia por este tipo de motivos. Al menos con crisis provocadas, porque eso sí es un hecho. Que produzca epilepsia en el futuro, todavía hay estudios, pero no se ha establecido, pero sí que produce crisis provocadas y eso sí es un hecho. Perfecto, muchas gracias, doctora. Muchas gracias por su tiempo y por conversar este tema tan interesante con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y por interesarse en este tema también. Por supuesto que sí. Por nuestra parte nos despedimos y les recordamos activar las notificaciones y compartir este contenido entre sus contactos, familiares o quienes crean que esta información sea de su interés. Hasta una próxima ocasión y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast.